Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, te saluda Giancarlos desde la ciudad de Panamá y mi esposa Wendy y yo servimos al Señor en la Iglesia Bautista China de Panamá, buscando ser de impacto y bendición a nuestra comunidad y generación. En el día de hoy nos toca revisar el texto Juan, capítulo 16, versículos 23 al 33, que nos dice en Reina Valera, revisión 1960, En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabes, no sé si te haya ocurrido, puede ser que sí, pero a mí en ciertas ocasiones me cuesta pedir ayuda. A veces siento que si pido la asistencia podría incomodar a alguien más. Por otro lado, hay veces que siento que yo puedo arreglármela solo y antes de incomodar a alguien más prefiero tratar de resolver yo el asunto. Ya sea en el ministerio, ya sea en mi trabajo, en muchas ocasiones. No es hasta que estoy verdaderamente en apuros que se me cae el orgullo y cedo a pedir la ayuda y asistencia que necesito. Creo que es fácil que muchas veces podamos llegar a ser así, y de acuerdo a lo que Jesús nos muestra en este texto, los creyentes tenemos acceso libre al Padre para pedirle en el nombre de Jesús. Pero muchas veces no nos acordamos de Dios. Por nuestro orgullo sentimos que podemos arreglárnoslas solas o podemos llegar a pensar que podríamos incomodar a Dios por la petición que le estamos haciendo, que sentimos que es demasiado pequeña como para que, ¿sabes? Para que ese Dios grande se preocupe por nosotros. O puede ser que sintamos a Dios como un Dios distante. Como dijo un enseñador a quien escuché una vez, puede llegar al punto en que pareciera que nos da pena pedirle a Dios. Vemos que Jesús dice en el versículo 23 que en aquel día, esto es, después de su resurrección, todo cuanto pidieran al Padre en su nombre, Él se los daría. Al pedir en el nombre de Jesús, tú y yo reconocemos que pedimos conforme a la voluntad de Cristo, habilitados por su gracia y por su poder. Hasta ese momento los discípulos de Jesús nunca habían pedido algo al Padre en su nombre, como nos muestra el versículo 24 y pone en contexto cómo la gran obra de Cristo en la cruz y su posterior resurrección vendría a cambiar todo para los discípulos y también a todo a quien crea en Él y su nombre. Los discípulos son exhortados a que pidan porque recibirán y por esto su gozo será cumplido. En otras palabras, tendrían alegría en abundancia. Vemos que esta alegría y gozo es parte de una idea que viene formándose desde hace ya varios capítulos en el Evangelio de Juan. Dice Jesús en Juan 15, versículo 10, Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vemos entonces un vínculo entre obedecer a Jesús y pedir al Padre en el nombre de Jesús. Al pedirle al Padre en el nombre de Jesús estamos obedeciéndole, permaneciendo en el amor de Cristo, y este es el camino para que nuestro gozo sea cumplido, para que tengamos alegría en abundancia. Recordemos que Jesús les dice esto a sus discípulos en un contexto en que estarían tristes y lamentándose por un tiempo,
Aunque en ese momento específico ellos aún no sabían a qué Cristo se refería exactamente cuando les decía que se iría por un tiempo y luego regresaría, definitivamente refiriéndose a su muerte y resurrección. En los siguientes versículos, el 25 y 26, dice Jesús que venía la hora en que ya no les hablaría en alegorías y claramente les hablaría del Padre. Jesús aquí está haciendo un contraste entre lo que en ese momento era enigmático para los discípulos y lo que sería claro luego de su muerte, resurrección y la venida de su Espíritu. El versículo 27 derrumba cualquier idea que tú y yo podamos llegar a tener acerca como de un Dios distante, entre comillas, porque dice Cristo: el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto luego de decirnos que justamente podemos pedirle directamente al Padre en el nombre de Jesús, diciendo Cristo que Él no iba a estar rogando por nosotros, por esa petición, sino que podemos pedirle directamente en el nombre de Jesús. Algunos llaman a esto el círculo del amor. Podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, como dice 1 Juan 4:19, y obedecemos a Jesús porque le amamos. Vemos entonces cómo se conectan todas estas ideas expuestas por Juan, y al ver las promesas de Dios y su amor por nosotros, vemos que no tenemos un Dios distante, que no se preocupe por nosotros, sino uno que quiere conocernos íntimamente y que le pidamos en abundancia para recibir del manantial de vida abundante, que nuestro gozo sobreabunde y que entonces eso nos inspire a compartir de ese gozo con las demás personas. Del versículo 29 al 33 vemos que los discípulos originalmente le responden a Jesús diciendo que creen y que reconocen que Jesús sabe todas las cosas, a lo que el Señor les responde de cierta forma para que no apresuren sus palabras. Frente a la convicción que mostraban los discípulos en este momento, luego de un poco de tiempo, luego de ver a su maestro guindado sobre un madero, todos ellos serían dispersos y lo dejarían solo. Sin embargo, a pesar de sus flaquezas humanas, de su miedo, de sus dudas, Jesús les dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Creo que nos debe llenar de una profunda paz el hecho de que no son nuestras habilidades, no es nuestro poder, sino que es la victoria de Cristo en esa cruz y su resurrección, mostrando su gran amor para con nosotros, que en medio de diversidad de pruebas y angustias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Para reflexionar, en medio de nuestras tristezas, nuestras pruebas o angustias, la pregunta es, ¿estamos buscando a Dios? ¿Estamos pidiéndole al Padre directamente en el nombre de Jesús, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas? ¿O acaso estamos dejando que nuestro orgullo tome la ventaja, que nos olvidemos de Dios y nos olvidemos de que Él quiere que le pidamos, que Él quiere conocernos íntimamente? Estamos orando y pidiéndole a Dios en base a la verdad y realidad de que podemos acercarnos libremente a su presencia. ¿O estamos dependiendo de nuestras fuerzas viviendo como derrotados? Vamos a tener tristezas y pruebas y angustias como cristianos, definitivamente. Pero confiemos en su palabra que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vivamos como más que vencedores, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.